La mecánica cuántica es la teoría más extraordinaria de la historia de la ciencia. El universo microscópico, los átomos y moléculas que componen toda la materia conocida, incluyéndonos a nosotros, los seres vivos, así como las partículas subatómicas, siguen un conjunto de leyes que desafían nuestra comprensión hasta puntos difíciles de imaginar. Incluso nos obligan a reformular el significado de lo que quiere decir entender. En este curso vamos a navegar juntos a través de las ideas, observaciones, momentos de confusión, errores significativos, conjeturas disparatadas, giros inesperados, golpes de genio y descubrimientos providenciales que fueron necesarios para llegar a un puerto que lucirá extraño al principio, pero del que no querremos volver a zarpar. Iremos templando las herramientas, afinando los sentidos y educando el sentido estético para poder aventurarnos en un territorio disparatado que nos llevará a concluir que la realidad objetiva, a nivel microscópico, no existe. Y estar hechos de algo que no existe, convengamos, es muy extraño. Dejaremos en casa una de las herramientas primordiales que utilizamos los científicos para cartografiar la naturaleza, la matemática. Y eso nos obligará al uso de una artillería de metáforas y analogías que nos permitirán avanzar decididamente. Habrá que hacer pequeños sacrificios en el camino, pero la aventura habrá valido la pena. Cada tanto recordaré, cuando la perplejidad encienda pasiones y empiece a aflorar el deseo de aplicar lo aprendido más allá del universo microscópico, que hay un formalismo matemático riguroso que convierta la mecánica cuántica en la teoría de mayor éxito predictivo, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, de todos los campos de la ciencia y del quehacer humano. Pero no debemos olvidar que su rango de aplicabilidad es el de las moléculas, los átomos y las partículas elementales. La mecánica cuántica hará trizas nuestras convicciones básicas, nuestras nociones filosóficas más elementales, y nos invitará a pensar muchas cosas de una manera nueva, jamás imaginada. En ese sentido, creo que es legítimo el uso de las nuevas categorías conceptuales a los que nos veremos arrastrados de modo irresistible en otros ámbitos del pensamiento y, por qué no, de la exploración del universo sensible. Prácticamente toda la tecnología moderna, incluyendo la que permite que estés viendo este curso, utiliza artefactos derivados de las aplicaciones de la mecánica cuántica. De todos modos, espero que al final de este curso eso te resulte lo menos relevante y que me acompañes en la consideración de que, sobre todas las cosas, saber de qué va esta teoría extraordinaria se encuadra en el derecho que todos tenemos al goce. Así como disfrutamos de Beethoven o Borges, del mismo modo en que un mundo sin Van Gogh o Spinoza sería infinitamente más pobre, tienes derecho a compartir la maravilla inverosímil de la intimidad de la materia, que es también la tuya. Este viaje empieza donde empiezan tantas historias, en el Fiat Lux. La luz es probablemente el fenómeno más extraordinario del universo físico. Todo lo llena a una velocidad vertiginosa y es capaz de viajar hasta nuestros ojos desde los confines más remotos del cosmos, como podemos comprobar cualquier noche estrellada. Cuando la encendemos en una habitación oscura, la luz ocupa todo el espacio disponible como si fuera un gas. No es extraño que Newton haya pensado entonces que un rayo de luz era un caudal de pequeños corpúsculos que se movían extremadamente rápido. ¿Pero cuán rápido? El primero que pensó en la posibilidad de medir la velocidad de la luz fue ¿quién otro? El padre de la ciencia, Galileo Galilei. En 1638 hizo un experimento ingenioso y, a la luz de lo que sabemos hoy, enternecedor. Se fue con un discípulo a las afueras de la ciudad. Se acomodaron en la cima de dos montañas cercanas, a 3 kilómetros de distancia. Cada uno llevaba un farol y la idea de Galileo era muy simple: encender el farol y que su discípulo hiciera lo mismo al verlo. La luz recorrería ida y vuelta 6 kilómetros y Galileo mediría el tiempo, con su pulso cardíaco. Podemos imaginarnos al bueno de Galileo intentando relajarse para regular el pulso y que la medida fuera fiable. Llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era mayor que 3 kilómetros por segundo. Un resultado pobre, sí, pero correcto. En 1675, el astrónomo danés Ole Rømer observó durante 8 años la órbita del satélite Io alrededor de Júpiter, anotando los instantes de su entrada y salida a la sombra del planeta. Usando la variabilidad de esos datos con el tiempo, a medida que la Tierra recorre su órbita, acercándose o alejándose de Júpiter, el holandés Christian Huygens dedujo que la luz recorre casi 17 diámetros terrestres en un segundo, lo que da una velocidad de 212.000 km por segundo, bastante más cercana al valor que conocemos actualmente de casi 300.000 km por segundo. Algunas cosas no le acababan de cerrar del todo a Newton. La más sencilla de todas, lo que conocemos como reflexión parcial de la luz. Si uno mira a través de una ventana, puede ver el exterior y ser visto, pero también se ve reflejado de manera tenue en el vidrio. Si la luz estuviera hecha de partículas, ¿cómo podría ocurrir algo así? ¿Cómo decide cada corpúsculo de luz si pasar a través del vidrio o reflejarse? Newton pensó en la posibilidad de que el vidrio tuviera minúsculos poros y que el torrente que lo atravesaba fuera el de aquellas partículas que lograban colarse a través de ellos. Esto explicaba por qué la reflexión parcial de la luz cambiaba con el ángulo de incidencia,
pero estaba clarísimo que no podía ser correcto. En su libro Optics, que escribió en 1704, dio estas 7 razones por las que esta explicación fallaba. La más sencilla: si abrimos los ojos debajo del agua en una piscina, y esta no está muy revuelta, podremos ver una imagen especular de otras personas reflejada en la superficie desde abajo. Del mismo modo que podemos, como Narciso, usar una superficie de agua como un espejo, al mismo tiempo que vemos peces nadando debajo de esta. La reflexión parcial también se produce entre el agua y el aire, y en ellos, convengamos, es inimaginable la existencia de poros. Intentando comprender la naturaleza de la luz, Newton repitió en 1717 una experiencia realizada por Robert Hooke unas décadas antes. Fabricó una lente con un lado plano y otro esférico, la apoyó sobre una superficie clara y la iluminó verticalmente con luz blanca. El resultado fue una secuencia de anillos concéntricos de luces y sombras cada vez más finos a medida que nos alejamos del centro. ¿Cómo era posible explicar este fenómeno con la teoría corpuscular de la luz? ¿A qué se deben las sombras? ¿Es que ningún corpúsculo impactaba en ellas? Para colmo, a pesar de la confusión en la que estaba inmerso, Newton tuvo una idea brillante. Varios años antes había descubierto la posibilidad de descomponer la luz blanca a través de un prisma, como en la portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o como lo hacen las gotas de lluvia con la luz solar para producir el arco iris. Se le ocurrió entonces repetir el experimento con cada uno de los colores y tomar nota del espesor de la capa de aire bajo la lente a la altura de la primera franja brillante de los anillos de Newton. Para cada color encontró que era diferente. El genial catedrático de Cambridge, el gran Isaac Newton, se vio impotente y derrotado por su terco afán de aferrarse a una teoría que ya había sido abandonada en Europa hacía bastante tiempo. Huygens había propuesto en 1678 la idea de que la luz no estuviera hecha de partículas, sino que se tratara de un fenómeno ondulatorio, como el sonido, la vibración de las cuerdas de un instrumento musical o el movimiento de la superficie de un lago. La reflexión parcial de la luz perdió su misterio. Las ondas no son indivisibles y pueden distribuir su energía en distintas direcciones al encontrar un obstáculo. Una onda se extiende en el espacio abarcando enormes distancias. ¿De qué extraña manera mantiene su unidad? Cada trocito de un frente de ondas actúa como un emisor, como una piedra en un lago. La suma de todas estas pequeñas ondas circulares es la que genera el patrón de una onda que avanza como un todo, colectivamente. Esto explica de inmediato el fenómeno de difracción. Una onda plana que atraviesa una ranura pequeña genera un patrón circular. Para ello es imprescindible que su longitud de onda, la distancia entre crestas, sea comparable al tamaño de la ranura. La teoría de Huygens daba perfecta cuenta de los anillos de Newton. Las ondas pueden tener interferencia destructiva cuando el máximo de una se encuentra con el mínimo de otra, generando una región de sombra. A pesar de ello, la terquedad y el orgullo de Newton fueron un dique que obstruyó durante décadas la aceptación de estas ideas en la comunidad anglosajona. La caída definitiva de las ideas de Newton ocurrió a principios del siglo XIX. En uno de los experimentos más importantes de la historia de la física, Thomas Young iluminó un panel en el que previamente escarbó 2 rendijas pequeñas y cercanas entre sí. Quería observar el patrón de luces y sombras que se producía en una pantalla que se encontraba detrás. Si la teoría corpuscular de Newton fuera correcta, deberían verse 2 manchones de luz en aquellos lugares de la pantalla en línea recta con la fuente, en los que impactaran los corpúsculos que pasaran por una u otra rendija respectivamente. Y no era esto lo que se observaba. La imagen resultante en el llamado experimento de la doble rendija era un patrón de luces y sombras en alternancia, cada vez más estrechas a medida que nos alojamos del centro, similar a los anillos de Newton. La explicación de este fenómeno utilizando ondas es relativamente sencilla. Las crestas y valles de las ondas generadas en ambas ranuras se encuentran en la pantalla, a veces en fase, cresta con cresta, valle con valle, realzándose, y a veces en contrafase, cresta con valle o valle con cresta, anulándose. Sí, luz más luz, en efecto, puede ser igual a oscuridad. No es difícil darse cuenta, por ejemplo, de que el punto medio de la pantalla, que está a igual distancia de ambas rendijas, es un punto de encuentro en el que ambas ondas llegan en fase y por eso siempre es luminoso. Cuando empezamos a alejarnos en ambas direcciones, nos encontramos la alternancia de sombras y luces correspondientes a los sucesivos encuentros en fase y contrafase de crestas y valles de ambos trenes de ondas circulares. El patrón de interferencia es inconfundible, una huella dactilar que nos dice de manera categórica cuando estamos ante un fenómeno ondulatorio. El experimento de Young, uno de los más impactantes de la historia de la ciencia por su sencillez y contundencia, brindó una evidencia incontestable sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. Y fue más allá. Utilizando los resultados de los anillos de Newton, bajo la hipótesis de que cada color del arco iris correspondiera a una longitud de onda diferente, fue capaz de calcular que el rojo correspondía a un poco más de 700 millonésimas de milímetro y el violeta a poco menos de 400 millonésimas de milímetro. El resto de los colores toman los valores intermedios. Se inclinaba el prisma de modo que el violeta quedara afuera e impregnaba la superficie iluminada con nitrato de plata, resultaban anillos
más pequeños. Había luz invisible más allá del violeta y Young pudo calcular su longitud de onda. Lo mismo ocurría del otro lado del arco iris, más allá del rojo. La luz infrarroja había sido hallada poco antes por William Herschel, el descubridor de Urano, y fue asociada a la radiación de un cuerpo caliente. Herschel intentó medir la temperatura de los distintos colores del arco iris y observó que un termómetro colocado más allá del rojo, con el que pensaba calibrar las medidas, era el que indicaba mayor temperatura. La luz ultravioleta fue encontrada poco más tarde por el alemán Johann Wilhelm Ritter, quien se refirió a ella como rayos químicos, ya que tenía la facultad de catalizar algunas reacciones. A pesar de los versos del poeta Dylan Thomas, la luz no se rompe donde no brilla el sol. Continúa, invisible más allá del rojo y el violeta, ajena a nuestros ojos imperfectos. La luz es una onda, eso quedó claro. ¿Pero una onda de qué?